Vuelvo a repetir, no estoy todavía viendo si presenta limitaciones articulares, si presenta disminución de fuerza, si presenta hipertonía, si presenta, qué sé yo, eh, algunos otros datos clínicos. Es muy probable que ese paciente tenga la limitación del movimiento por la presencia de dolor. Eso es algo que es muy posible que te refiera. Entonces, voy a ver la calidad del movimiento o de la actividad motor para entender la limitación de esa actividad motor, postural o segmentaria, o corporal global o segmentaria. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, me preguntan si tienen alguna duda. Licenciado, perdón, me retrasé con el tema de la conceptualización del problema y no supe qué más tendría que anotar. Vuelvo a repetir, en la conceptualización del problema haces una descripción, es decir, anotas, así de simple, anotas lo que refiere el paciente sobre la percepción que tiene de su problema, del problema en el movimiento, ¿sí? Es decir, en el comportamiento motriz. Te tiene que decir qué tipo de limitaciones tiene ese paciente. Y lo va a hacer, lógicamente, su lenguaje, en su propio lenguaje. No hay ningún elemento técnico todavía ahora. Y una vez que tenga ese problema, me dice el paciente que tiene una limitación en ese segmento, qué sé yo, que le cuesta realizar esa actividad o llevar más allá de, qué sé yo, de un referente espacial, no sé, le cuesta. Bueno, entonces, ¿qué hago? Constato, verifico eso. Ahí empieza la evaluación. Y parte de la observación, análisis de ese comportamiento motriz que el paciente me ha referido que tiene dificultades. Entonces voy a ver la dimensión de esa dificultad, fundamentalmente referido a la calidad del movimiento, ¿sí? A la calidad de esa actividad. Ojo, no estoy hablando de actividades de la vida diaria, por favor. Eso no es válido ahora. Es que tengo problemas para bañarme, es que tengo problemas para alimentarme. No, todavía no quiero eso, porque después yo le voy a preguntar las implicaciones en sus actividades de la vida diaria. Solo quiero que me diga de forma muy simple qué tipo de limitaciones tiene. No puedo levantar mi mano, me cuesta agacharme, no puedo hacer, qué sé yo, no puedo doblarme, o tengo dificultad, me duele mucho cuando hago esto o cuando hago este otro. Pero ojo, es el punto en el cual nosotros tenemos que tomar atención, corporalmente hablando o segmentariamente hablando. Es ¿Estamos decir, claros hasta ahí? perdón, licenciado, es decir, si el paciente podría decir no puedo caminar, ¿eso no es Es válido? válido, Ah, ya. es válido. Y te puede especificar qué tipo de limitaciones tiene cuando camina. Mejor todavía, porque eso es lo que quiero. ¿Y eso qué voy a hacer? Lo voy a constatar. Venga, paciente, quiero verle, por favor, cuando camina, para entender lo que me ha dicho, entenderlo desde el punto de vista objetivo, porque solo hasta este momento solo me estoy imaginando los problemas que tiene a nivel funcional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Constatar. Y ojo, no estoy todavía evaluando la marcha, solo estoy viendo su comportamiento motriz y estoy constatando lo que el paciente me dijo. No puedo caminar. Perfecto, venga paciente, camine este trayecto. Es que necesito ayuda. Yo le voy a ayudar. Y verifico la calidad de ese movimiento, de ese patrón de movimiento. Es una interpretación
que va más allá todavía de los datos clínicos, de las pruebas que nosotros vamos a utilizar. ¿Estamos hasta ahí? Por favor, me confirman. Sí, licenciado, hemos entendido. Por lo menos he Perfecto. entendido. Muy bien, entonces hagamos ese ejercicio, ¿ya? Es decir, un ejercicio mental, si vale el término. Le hemos preguntado al paciente y eso que me ha referido ya lo he constatado. Ese es el primer punto en lo que respecta a la evaluación. Y es ahí donde voy a hacer mi hipótesis evaluativa. Es decir, voy a hacer el análisis evaluativo para establecer las probabilidades y las relaciones que exista en ese comportamiento motriz que lo he visto con mis propios ojos y he entendido qué tipo de limitaciones tiene o cuál es ese comportamiento. De hecho, es un comportamiento atípico, pero describiré qué pasa. Le cuesta levantar, le cuesta subir, arrastra, compensa. Lenguajes todavía muy globales que hacen al comportamiento motriz. Todavía no estoy evaluando datos clínicos. Solo estoy viendo ese comportamiento y estoy describiendo cómo lo hace, cómo inicia, qué tipo de dificultades tiene. Es básicamente lo que me interesa. No quiero absolutamente nada aquí de evaluación. Entonces, no se olviden, eso lo tengo que verificar y constatar. Tiene que ser simple, ágil. Tengo este problema. Venga, paciente. Antes de hacer la evaluación, quiero ver el problema que usted me refiere. Haga este movimiento, por favor, o haga, qué sé yo, este tipo de actividad. Que él mismo me dice que tiene dificultad. Ah, ya, es que quiero verlo. Quiero verlo. Y ahí establezco la hipótesis. La hipótesis tiene que ver con el análisis predictivo de qué está pasando con ese problema. El problema siempre va a ser la dificultad en el comportamiento motriz. Siempre. ¿Sí? Siempre va a ser ese el problema. Ese es el fin al cual yo voy a llegar con este paciente. Eso que me ha referido, que yo le he indicado que por favor me diga y que lo he constatado a partir de la observación de ese comportamiento motriz. Muy bien, entonces ya sabemos qué tipo de limitación o problema tiene a nivel corporal o segmentario. ¿Qué tipo de limitación? ¿Cómo es su limitación? ¿Cómo es ese movimiento alterado de ese paciente? Entonces viene la hipótesis y ahí viene la siguiente actividad, por favor. Esto ya es más complejo, por tanto, tienen que conocer. Aquí, una vez que yo observé al paciente, ahí planteo mi evaluación y ahí digo, ah, ya muy bien, le he visto esta dificultad, entonces voy a evaluar esto, voy a evaluar este otro y voy a evaluar este otro. Y es mentira, y lo digo con énfasis, y es falso que voy a aplicar una ficha kinésico-física donde tenga un montón de pruebas en las que posiblemente no tenga relación con esa disfunción o ese problema. En donde voy a gastar papel y voy a aplicar pruebas que no tienen ninguna coherencia y no tienen ningún sentido. Por tanto, ahí está la explicación de por qué no tengo que utilizar fichas kinésicos, físicas. ¿Tengo que tener una hoja de registro de mi evaluación? Sí. ¿Con base en un protocolo? Sí. ¿En ese protocolo van a estar todas las pruebas habidas y por haber? Sí.
de ese protocolo voy a elegir las pruebas que realmente necesito para ese paciente en esa patología, en esa referencia de la limitación que me dice que lo he constatado a partir de la observación, por tanto para mí está todo claro. Entonces, en esta hipótesis, ahí yo voy a determinar 3 elementos claves. En la hipótesis voy a volver a definir el problema que tiene. Es decir, voy a volver a mencionar el problema. ¿Y cuál es el problema? Por favor, me retroalimentan. ¿Cuál es el problema? Por favor. ¿Aquello que le aqueja al paciente? Esas limitaciones en el movimiento. Perfecto. Ya tengo ese problema. Y lo vamos a poner ahí, en donde dice hipótesis. Vamos a poner problema. Y volvemos a mencionar eso que he constatado. Es lógico que a partir de la observación ya puedo entender el problema de ese paciente. Por tanto, ya puedo básicamente darle elementos técnicos, si vale el término, desde mi disciplina. Muy bien, pero anoto el problema. Y después van a poner causas de ese problema. ¿Ok? O los factores asociados presentes en la patología que repercuten en el problema. ¿Estamos bien hasta ahí? Por favor, vuelvo a repetir. En la hipótesis, ahí ponen hipótesis, abajo van a poner problema. Vuelven a repetir el problema que les ha mencionado el paciente y que lógicamente ustedes lo han observado y lo han constatado en la realidad. Menciona. Si es más de un problema, ustedes pueden mencionar todos los problemas y lógicamente van a priorizar. Pero bueno, si tienen más de un problema, lo menciono. Ese problema funcional tiene una causa, un factor causal o un factor asociado a ese problema y está relacionado con la presencia de signos y síntomas que son característicos o que muy probablemente tenga la referencia del médico o que yo haya intuido en la observación de que van a estar presentes. Por ejemplo, la causa de esa limitación en la mayor parte de las veces en el área musculoesquelética es el dolor. Porque se nota en el comportamiento motriz que existe una limitación, una intermitencia en ese movimiento. Es un movimiento torpe. Y porque también posiblemente el paciente me haya referido que tiene dolor. Perfecto. Eso es lo que siempre voy a evaluar. Entonces, es la causa de la limitación. Pero no solo es el dolor, sino que también pueden haber otros elementos de signos y síntomas anátomo-fisiopatológicos según el conocimiento que tengo de esa patología o según la referencia del médico o según la observación que he hecho de ese comportamiento motriz, que lo voy a incluir como aspectos que están limitando en esa función. Puede ser, en el caso, por ejemplo, neurológico, la hipertonía. Perfecto, porque eso me genera un movimiento torpe, que lo he visto. Una actividad que no lo puede realizar. Puede ser una paresia, puede ser, qué sé yo, un proceso inflamatorio, sí, puede ser una disminución de la fuerza,
puede ser una inestabilidad, ¿sí? Es decir, ahí yo voy definiendo qué cosas voy a evaluar. Y esto es experiencia y práctica. Con el tiempo nos vamos volviendo hábiles en eso y nuestra evaluación se resume a una o dos pruebas o tres pruebas así muy simples que van a ser suficientes para iniciar con el proceso de intervención. Que después voy a tener la posibilidad de seguir haciendo algunas exploraciones o evaluaciones en la medida que voy a tener algunas evidencias en la evolución del tratamiento propiamente dicho, es lógico que sí. La evaluación no termina en esa parte inicial, sino que se extiende en la medida que se van estableciendo algunos otros datos o algunos otros signos. Hipótesis. Pongo problema, el problema funcional que he referido, causas o factores asociados a ese problema. Serían factores anatomofisiopatológicos. Ya, a veces el establecer la causa es realmente complicado cuando nos topamos con un sinfín de datos clínicos. Sí, cuesta establecer la causa. Entonces, vamos a poner causas o factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional. Anoten eso, por favor. ¿Ya lo anotaron? Causas o factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional que refiere ese paciente. Y es ahí donde interactúo con el paciente. Porque yo, a partir de la observación, voy a decir, muy bien, voy a hacer un análisis del dolor porque este paciente presenta dolor. Y él te va a decir, sí, tengo dolor. Y te puede decir, tengo aquí, 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 aquí. Ya, muy bien, definiré ese dolor. Y eso va a ser parte de mi evaluación. Entonces, vi que tiene dificultad en el movimiento por posiblemente una limitación en la fuerza muscular. Perfecto. Entonces, yo ahí le preguntaré, ¿tiene debilidad? Sí, 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 tengo. Me cuesta mucho. Ah, ya, perfecto, muy bien, confirmo, hago esta evaluación. Y creo que es la causa de esa limitación del problema que tiene. He visto que tiene una inestabilidad. Señor paciente, ¿siente que la articulación o esta parte del cuerpo está flojita? Sí, algunas veces. Muy bien, voy a evaluar eso, por favor. Perfecto. Entonces, ¿es la causa de la limitación funcional también esto? ¿O es un factor asociado? Porque la causa todavía no la sé definir exactamente, pero es un factor asociado, que es fisiopatológico, que tiene que ver con el sistema musculoesquelético. Perfecto. Entonces, la evaluación en este caso, es decir, el planteamiento de la evaluación que voy a hacer es lógico que va a estar referida a un sistema corporal y que está relacionado con la patología. Si de repente yo voy a evaluar la función tónica, porque he visto en su comportamiento, en esa observación que hice de la postura, del movimiento de ese paciente que me ha referido que tiene problemas, que tiene un patrón tónico, etc. Ah, ya, muy bien. Voy a evaluar función tónica. Perfecto. Ya tengo definido que es un factor asociado y que está repercutiendo en esa función. A ver, ¿qué voy a evaluar? Al observar al paciente he visto que había, qué sé yo, una diferencia en el relieve anatómico. Es posible, es muy probable que tenga edema. Oh, ya, perfecto. Se nota que está hinchado, ¿no, señora?
Sí, se me ha hinchado, le cuento, me dice. Ah, ya, muy bien. Perfecto. Voy a poner como un factor asociado al problema funcional. Entonces voy a evaluar eso. Es decir, ese mismo momento establezco los factores asociados siempre en una interacción con el paciente, siempre. Porque yo tengo una idea a partir de la observación, pero tengo también la retroalimentación del paciente para que me diga. Y es ahí donde encaro el proceso de evaluación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en la hipótesis, esta es la parte más importante, por eso me estoy tomando el tiempo. Y aquí no quiero errores, porque es así como vamos a encarar la evaluación en todo momento. Y vamos a hacerlo práctico. En la hipótesis, vemos el problema y ya tenemos definido eso. Vemos la causa o los factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional. Perfecto, y ahí menciono. Van a ustedes mencionar qué datos clínicos, signos y síntomas creen que van a evaluar. ¿Ok? Y ahí me hacen un listado de los datos clínicos. Por favor, hagan eso. Lice, Adelante. los factores y ahorita lo que nos ha dicho de las causas y factores sobre la hipótesis, ¿lo vamos a hacer después de la conceptualización del problema o después de la observación? Después de o sea, ya está implícito la observación en la conceptualización del problema. Ahí Ujú. parte la evaluación. No les he dicho que me lo hagan eso, porque es de suponerse que ustedes tienen que observar Sí, después de la constatación, o sea, después de la ya, ya. conceptualización del problema. ¿Ok? Me No, estaba no les he refiriendo pedido que me hagan eso. al tema del orden, a eso me estaba Sí, no, refiriendo. no quiero que hagan eso. El orden, obviamente, es la observación, pero no les he pedido. Solo les he dicho, imagínense que a ese paciente lo están observando. Nada más. No les pedí que me anotaran nada en la parte de la observación, pero está implícito, por favor. Ahí Ah, inicia la evaluación. ¿Estamos claros hasta ahí? ya, está bien, licenciado. Gracias. Entonces, ponen hipótesis, debajo de hipótesis ponen problema funcional, vuelven a repetir lo que le ha dicho, lo que les ha dicho el paciente y lo que ustedes imaginándose han observado. ¿Ok? Claro. Después abajo ponen otro subtítulo. Causas o factores asociados, factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional. Dos puntos y ahí mencionan los datos clínicos que ustedes, imaginándose en ese paciente, creen que van a evaluar. Esa es la parte clínica propiamente dicha, puramente clínica, anatómica y fisiológica, desde el punto de vista patológico. Eso, por favor, mencionen los datos clínicos. Solo tienen que mencionar, no tienen que hacer ninguna explicación, solo mencionan. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Dolor, inestabilidad, fuerza, qué sé yo, coordinación, funciones tónicas, no sé, lo que de alguna manera está asociado a esa patología y creemos que es relevante y lo tengo que evaluar. Y porque lógicamente al interactuar con el paciente, él también me dice que sí tiene eso, que sí parece que tiene inestabilidad, que tiene una sensación de fatiga. Ah, ya, muy bien, vamos a ver. Porque la evaluación no lo hago yo porque sí, necesito que el paciente me retroalimente. ¿Ya estamos, por favor?
mencionan los datos clínicos. Por favor, mínimo 3, ya. Así que no se atrevan a mencionar solo uno. Ya, por favor. Mínimo 3. Si hacen más de 3, bueno, mejor. Muy bien. Un tercer punto dentro de lo que es la hipótesis. El tercer punto tiene que ver con los efectos del problema funcional. Las consecuencias del problema funcional. ¿Ya? Entonces pone otro subtítulo debajo de la hipótesis. Ese es el punto que estamos trabajando, por favor. Hipótesis. El primer punto dentro de hipótesis es mencionar el problema funcional. El problema funcional. ¿Sí? Lo vuelvo a anotar, lo que me ha referido el paciente y lo que posiblemente he observado, con algunos datos obviamente un poquito más técnicos. Segundo punto, dentro de la hipótesis. Menciono los datos clínicos, que serían las causas o los factores anátomo-fisiopatológicos asociados al problema funcional. Menciono, solo hago un listado. Tercer punto, efectos o consecuencias del problema funcional en las actividades de la vida diaria. ¿Ok? De nuevo. Efectos o consecuencias del problema funcional en las actividades de la vida diaria. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya se han anotado? Efectos y consecuencias en las actividades de la vida diaria del problema funcional. Lisa primero dijo efectos o consecuencias del problema funcional en las actividades de la vida diaria. El orden de los factores no altera el producto. Está bien, Lisa. Sí, puedo decir primero efectos o consecuencias de los problemas funcionales en las actividades de la vida diaria, o puedo decir efectos o consecuencias en las actividades de la vida diaria del problema funcional. Creo que la lógica es la misma, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo mismo, no ve? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es interactuar con el paciente y ahí tengo que tener datos de qué tipo de limitaciones en sus actividades de la vida diaria tiene. Es ahí donde viene eso. Antes no lo he mencionado para nada. Ahora voy a mencionarlo. Tiene problemas, qué sé yo, en sus actividades básicas, al bañarse, qué sé yo, al caminar en su casa, fuera de su casa, en su trabajo. Imagínense a su paciente y ustedes le hacen la pregunta. Entonces, ahí a continuación de este punto van a responder, haciendo de cuenta que ustedes son los pacientes y más o menos en la lógica del caso clínico o de la patología que ustedes están trabajando. ¿Qué tipo de problemas en su participación en las actividades de la vida diaria tiene? Y es muy importante definir si es un problema leve, es un problema moderado, es un problema grave o muy grave. Es importantísimo mencionar esto, porque en nuestros diagnósticos ponemos de memoria y pues cuando nos toque después trabajar el diagnóstico se van a dar cuenta. De memoria ponemos, como hoy día estaba revisando una prueba que hice a 2 internos. No tenía ni idea
del contenido de ese diagnóstico. Les decía, a ver, explícame el diagnóstico en sus componentes y relaciónamelo con tu caso clínico, que has trabajado y que lo he visto. Ah, no tenía idea. Es decir, lo han hecho de memoria. Es muy importante aquí, en las actividades de la vida diaria, determinar si es una limitación leve, moderada, grave o muy grave. Muy importante. ¿Ok? Y se supone que en la limitación más grave o muy grave es donde me voy a concentrar más. ¿Sí? Entonces, en esta parte, por favor, anoten. ¿Qué tipo de limitaciones en sus actividades de la vida diaria creen que puede tener este paciente? Y por favor, me ponen si es una limitación leve, moderada, grave o muy grave. Puede ser que sea leve en sus actividades de alimentación y puede ser que sea grave en sus actividades de desplazamiento fuera de su casa. O puede ser que sea moderado en sus actividades de aseo. O puede ser que sea muy grave en sus actividades, por ejemplo, de micción o defecación. Depende mucho. El paciente me va a decir. ¿Ok? Anoten, por favor. Licenciado, perdón, para despejar una duda, en el caso de que existe una dificultad grave, se refiere a un paciente que, digamos, en el caso de que no pueda trasladarse sin la ayuda de muletas, sea grave Es o muy sea probable que moderado. sí. Es muy probable. O sea, es decir, el efecto de la limitación funcional va a estar relacionado con el nivel de participación en sus actividades de la vida diaria. Es un hecho que sí, hay lógica en eso. ¿No ve? Si la limitación funcional que me ha referido el paciente y que lo he observado, sí es realmente importante, involucra casi a todo el cuerpo, es lógico que el nivel de participación en las actividades de la vida diaria o sea moderado, o sea grave, o sea muy grave. Es muy probable, tiene que haber esa relación, es lógico que sí. Muy bien, no es mucho eso, es simplemente el dato de las actividades de la vida diaria. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor? Ya tenemos la hipótesis. Por favor. Buen día, dice, una consultita, el punto 2, por favor. ¿Cuál es el punto 2? ¿Me dices, por favor? Ya hemos pasado la conceptualización del problema, ¿o qué? Después del punto 1, que es el problema funcional, nos dijo el punto 2, es lo que no logré captar bien. A ver, explícame qué parte del punto 2. ¿El punto 2 de la hipótesis o el punto 2 del proceso de evaluación? De la hipótesis, licenciado. Oh, ya. En la hipótesis hay 3 puntos. El primer punto tiene que ver con el problema funcional, es decir, lo que ha referido el paciente y lo que ustedes han observado, lo anotan. Anotan el problema funcional, corporal o segmentario. Ese es el punto 1. El punto 2 de la hipótesis es el mencionar los datos clínicos, que eso tiene que ver con las causas o los factores anátomo-fisiopatológicos asociados al problema funcional. Y ustedes pues mencionan los datos clínicos. El tercer punto de la hipótesis es los efectos y consecuencias de las limitaciones funcionales en las actividades de la vida diaria. ¿Ok?
Muchas gracias, Lice. Ok, muy bien. Pasamos a la siguiente actividad, que es la más importante y es lo que en realidad nos tiene que hacer pensar mucho, mucho, mucho. Bueno, estamos ya concretizando en este proceso de evaluación y ese es básicamente el procedimiento que tenemos que seguir. Dependerá mucho del dominio y la agilidad que tengan para poder hacerlo en una situación práctica. Una vez que tengo esto de la hipótesis, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es encarar el proceso de evaluación y me voy a concentrar en la evaluación ya en la parte de los datos clínicos, que asumo son las causas o los factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional. Ya observé la función, ya tengo los criterios, tengo anotado. Por tanto, ya eso lo evalué al inicio. De ahí obtuve los datos clínicos. Ahora los datos clínicos los voy a evaluar. Y ustedes han hecho un listado de esos datos clínicos. Ese listado de datos clínicos, ahora pues hay que evaluarlos. Entonces, a continuación, vamos a poner evaluación o procedimiento de la evaluación kinesiológica. ¿Sí? O evaluación de los datos clínicos. O también podríamos llamarlo evaluación de las causas o factores anatomofisiopatológicos asociados al problema. ¿Sí? Entonces, ahí inicia la evaluación. ¿Y qué vamos a hacer? Tres elementos claves. Tres elementos claves que en cada uno de los datos clínicos ustedes me lo van a describir. Primer dato clínico que han mencionado. Ponen aquí. Muy bien. Primer dato clínico. ¿Qué voy a poner a continuación? Pueden hacerse una tablita. ¿Sí? Primera columna van a estar los datos clínicos. Segunda columna va a estar el instrumento de evaluación, es decir, qué prueba de evaluación van a utilizar en la segunda columna. En la tercera columna me van a decir el procedimiento. El procedimiento por lo general involucra observación, palpación, movilización, qué sé yo, cualquier procedimiento que está establecido lógicamente en la prueba y que algunas pruebas específicas tienen ya su forma de proceder. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. La prueba me define el procedimiento. ¿Sí? Licenciado, perdón, dijo dato clínico y en la segunda columna, ¿qué era, perdón? Ya, de nuevo voy a repetir. Hacemos una tabla. Primera columna vamos a poner el dato clínico que hemos mencionado anteriormente. Sí, las causas o los factores anatomofisiopatológicos asociados al problema funcional. Muy bien. En la primera columna van a estar esos datos clínicos. Cada dato clínico lo vamos a desglosar. En la segunda columna va a estar los pruebas o instrumentos de evaluación. Pruebas o instrumentos de evaluación. En la segunda columna. En la tercera columna
va a estar el procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Paciente en posición de echado, voy a hacer esto, voy a hacer este otro y esto. Paciente en posición de pie, voy a pedirle al paciente que haga esto, esto, esto. Paciente en decúbito supino, tomo la mano, hago el movimiento y hago la maniobra de esta manera. A eso se refiere procedimiento. Que ese procedimiento tiene diferentes técnicas. Puede ser palpación, puede ser observación, puede ser, qué sé yo, auscultación, puede ser más de uno. Yo no sé, la prueba que ustedes plantean debe estar descrita su procedimiento. Debe estar así. La tercera columna, procedimiento de la prueba de evaluación o el instrumento de evaluación. La cuarta columna, ya estamos, ¿no ve? La cuarta columna nos toca, ¿no ve? Sí, La licenciado. cuarta columna va a ser escala de valoración. Es decir, esa prueba tiene una escala que puede ir de menos a más con sus criterios o con sus parámetros establecidos sobre el cual yo me voy a mover. Voy a calificar o esto o este otro de esa escala. No voy a calificar de ninguna otra escala o me voy a inventar. No. La escala donde dice selección de los modelos de calificación, ahí en la cuarta columna ustedes ponen escala de valoración. Escala o criterios de valoración, más concretamente. ¿Sí? Volvemos a repetir. Hacemos una tabla de 4 columnas. Las filas están determinadas por el número de datos clínicos que ustedes han mencionado. Dije mínimo 3. Entonces mínimo tiene que haber 3 filas. La primera columna está el dato clínico o el dato anátomo-fisiopatológico. La segunda columna está el instrumento o prueba de evaluación. La tercera columna está el procedimiento de evaluación. La cuarta columna está la escala o criterios de valoración. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. A por ellos. Trabajen. El primer dato, el segundo dato, el tercer dato. ¿Cuál es el criterio de valor que yo voy a utilizar para calificar esta actividad? Y lo vamos a exponer. Cada uno va a asumir su responsabilidad de lo que está haciendo. Y no quiero generar temor, por favor. Quiero que seamos solo responsables y no incurramos en los errores que ya lo hemos visto que estamos cometiendo. Ahora empezó la asignatura y ahora la lógica es diferente. Nos vamos a enmarcar en lo estrictamente profesional. Aquí depende mucho de lo que ustedes refieran en su conocimiento o en lo que ustedes puedan consultar en la literatura. El criterio de valor de este punto está lógicamente en función a cada uno de los parámetros o indicadores que he ido estableciendo. Uno, el dato clínico, que está referido a la patología y a lo que posiblemente haya yo tomado en cuenta. La prueba, que tiene que estar relacionada con el dato clínico. No puedo hacer una prueba y no corresponde al dato clínico. No tiene ningún sentido, incoherente. El procedimiento debe estar realmente explícito en qué posición tiene que estar el paciente, qué tipo de maniobra, movimiento o procedimiento yo voy a hacer. Y en la cuarta, cuáles son los criterios, la escala o criterios de valoración.
No lo que yo estoy calificando, lo que está establecido en la literatura. Y sobre esos parámetros yo le voy a dar un valor. En base a eso voy a calificar. ¿Ok? Buenísimo. Adelante, por favor. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Perdón, licenciada, en la primera columna hay que desglosar el dato clínico. Solo lo mencionas. Perfecto. Vas a desglosar en la fila, en cada una de las columnas de ese dato clínico. Sí, es decir, tengo que llenar esos espacios del dato clínico. Cada dato clínico para mí es encarar la evaluación. Menciono la prueba, describo la prueba y menciono los criterios o las escalas valorativas de cada dato clínico, porque eso es lo que ustedes van a aplicar. ¿Ok? Adelante, por favor. Si tiene alguna pregunta, me dice. Licenciado, disculpe una preguntita. En la parte Adelante. 2 y 3, en el que indica instrumentos de evaluación, qué es la prueba, ahí vamos a mencionar solamente qué es la prueba y en el procedimiento qué es lo que se va a hacer. Así lo entendí. Exactamente. Ojo, Ya. la prueba. Ponen el nombre de la prueba. Y el procedimiento tiene que estar desglosado, el procedimiento. No es invento, por favor, el procedimiento. Tiene que estar siempre enmarcado en la literatura. No se invente. Ya tenemos experiencia, no se olviden del anterior trabajo, que no les he evaluado, simplemente he constatado que tenemos una serie de dificultades y pues algunos lo han tomado muy a la ligera. Ahora es en serio. No tengo que inventarme, por favor, les ruego, estudiantes. Tiene que haber un respaldo bibliográfico, sí o sí. Muy bien. Adelante. Ojo, por si acaso para el que todavía no ha captado la idea de la anterior actividad. Aquí, si ustedes van a ver, no puede haber ninguna prueba del área biomédica. No podría haber. ¿Sí? Porque no estoy diagnosticando la patología. Es muy probable que algunas pruebas que sean realmente específicas para la fisioterapia, esas sí se las tenga que contemplar. Pero por favor, no cometan el error y no me hagan lo mismo que me han hecho cuando hemos trabajado la primera actividad. Esta vez sí se van a aplazar. La anterior vez solo ha sido una pruebita. ¿Ya? Por favor, les ruego.